¿Sí o no? Aquí tenemos unos sobres y vamos a predicar lo que dice acá. Dice sobre las primicias. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y Él es el que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. Esto tiene un significado muy poderoso, espiritual. Por eso el pueblo de Dios fue y la lluvia tardía, porque el pueblo de Israel hay mucho problema del agua, hay mucho desierto, pero Dios quería bendecir a su pueblo. Cuando nosotros obedecemos la palabra, las cosas van a cambiar para cada uno de nosotros. Yo desde que me congregaba, los pastores siempre decían, den su primicia, den sus diezmos, sus ofrendas, lo primero a Dios. Y cuando vamos entendiendo el significado verdadero, entonces vamos a entender la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Lo creen, hermanos? No se vayan a molestar, pues, porque hablamos de finanzas y a veces se molesta la gente. No te molestes. Cristo quiere bendecirte. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, hermanos? Ahora los niños querían hacer este drama porque querían enseñar a los mayores para que entiendan que cuando ellos dan de todo corazón, el Señor recibe esas ofrendas. Terminando la predicación, le voy a dar a mi hermano los sobres, a mi hermano Elmer. Él va a estar despidiendo el servicio y va a estar entregando los sobres. Mire, le voy a decir algo. Míreme acá. Si lo vas a dar de mala gana, no lo des. Y te lo digo, por favor, no lo des. Y si vas a hacerlo, hazlo con un corazón que a Dios le agrade. ¿Saca? El problema es que nosotros venimos de una cultura donde nos han enseñado a dar limosna a Dios y Dios no es un limosnero. Dios es un Dios que nos da en abundancia todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pues estoy equivocado. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3. Salomón escribió este proverbio porque Salomón fue el hombre más rico de la tierra y el hombre más sabio que Dios lo bendijo, porque él sabía el secreto de recibir bendición de parte de Dios. La Biblia dice que no nos presentemos con manos vacías. Hay una canción que estaba cantando ahorita un hermano acá, en el disco. Y empieza así, en el verso 5, ya lo tienen, hermanos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea que dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Segundo, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas, tu vida, tu camino. Todo el Señor lo endereza. ¿Cuántos lo creen? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, ¿qué? Eso trae sanidad. ¿Cuántos lo creen que el Señor hace sanidades? Ahora, el verso central de este pasaje es el 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos, ¿qué? La recompensa. Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios hace cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por las maestras. Gracias por los niños que han participado en este drama. Siempre tú has usado a los niños como un ejemplo para nosotros. Bendice cada familia, bendice a mis hermanos que nos visitan.
Padre, que esta palabra nos ayude a nosotros para que podamos entender quién eres tú y que todo proviene de ti. El Salmo 24 dice que de Dios es la tierra y su plenitud, porque Él la fundó. Pueden tomar asiento, ¿ok? Que Dios me los bendiga, ¿ok? Entonces vamos a hablar de las primicias. En el verso 5 dice, fíate de Jehová. Fijarse en el Señor de todo corazón es el concepto opuesto de dudar de Dios. La duda es la que bloquea la fe de cada persona. Dudar de su palabra. Tal confianza es fundamental para la relación con Dios. Dios quiere que tú confíes con Él y Él es el que envía la provisión a cada uno de nosotros. Y se basa en la premisa de la confianza que tenemos en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 10, 31 Jesús habló acerca. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a guiar, nos va a dar gracia cumplida, sus promesas. En los momentos más difíciles de nuestra vida, los creyentes pueden encomendar su camino al Señor y confiar en que Él obre para bien de cada uno de nosotros. Si vamos al Salmo, esa es una Biblia de estudio, estoy tratando de usar esta Biblia para poder, con dos Biblias, para poder hacerlo más rápido. Salmo 37. ¿Ya lo tienen, hermanos? Salmo 37. Verso 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, que es de la palabra de Dios. Deleitas a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. El verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia, porque Dios es un Dios justo, ¿cuántos lo creen? Como la luz de ¿qué? Y tu derecho como al mediodía. Ahora Dios es luz, Él es dueño, nosotros somos parte del pueblo del Señor por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Uno que no es hijo de Dios no puede confiar en Dios. En primer lugar porque no lo conoce, pero nosotros lo conocemos. ¿Cuántos lo conocen al Señor? Y dice, no confíes en tu propia prudencia. ¿Qué es decir confiar en la propia prudencia? Cuando nosotros pensamos que nosotros la vamos a hacer. La vamos a hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando tú le das a Dios, le estás prestando a Dios. Y tiene un significado poderoso. Fíate de Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. El entendimiento humano es limitado, falible y está sujeto al error. Todos cometemos errores. ¿Está acá? Pero el único fiel es Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que ser iluminados por la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Dos cosas importantes para tener una obediencia que a Dios le agrade: la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, más bien que confiar en su propio juicio, no podemos confiar en nuestro propio juicio. Por eso dice en el verso 7 de Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Qué quiere decir temer a Jehová? No es miedo, sino respeta a Jehová. Y apártate ¿de qué? Del mal. ¿Qué es apartarse del mal? Cuando una persona no entiende los principios que Dios ha establecido en su palabra, se apartan del mal, dejan de congregarse, confían en sí mismos y creen que la van a hacer. Separado de Cristo, nada puedes hacer. O sea, acá, hermanos, si vamos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8,
Pablo da una explicación muy importante para nosotros. Capítulo 8, verso 9 al 16. Mas vosotros no vivís según la carne, hablando de la carne y hablando del Espíritu. ¿Cuántos son del Espíritu de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Ah? Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira qué importante que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acuérdense que Cristo nos libró. Cristo nos libró de la condenación. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿qué? En vosotros. Que quiero explicarles esto. Un día vamos a morir, tenemos a Cristo, este cuerpo se queda ahí, nosotros nos vamos con el Señor en cuerpo y alma a vivir una vida diferente. Cuando Cristo venga, cuando Cristo toque la trompeta, dice que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Qué quiere decir eso? Que este cuerpo que tenemos es un cuerpo temporal que vivimos acá. No, pues si no tuviéramos esta estructura, entonces seríamos como Gasparín. Pero esa estructura es el cuerpo exterior que está morando aquí el espíritu, está morando el espíritu y el alma. Está morando Cristo. Porque si vivís, ahora dice Pablo en el 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que viváis conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de ¿qué? De la carne y ¿qué? Viviréis. Viviréis. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora el Señor nos adoptó. ¿A cuántos los adoptó el Señor? ¿A cuántos los adoptó? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos, los que han nacido de nuevo? La herencia no la tenemos acá. Aquí no vamos a heredar nada. La herencia la tenemos arriba. Y tenemos doble herencia, una herencia con el Padre y otra herencia con Cristo Jesús. Porque Él vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Él tuvo que morir en la cruz y a través de su muerte dice que Él nos justificó. Por eso Romanos capítulo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no se sujeta al cuerpo de Cristo, está bajo condenación. ¿Está acá, hermanos? Y no solo nos justificó, sino tenemos libre entrada al trono de ¿qué? De su gracia. Ya no podemos, solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Y eso lo habla en Hebreos 4:16. Dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo para hallar oportuno socorro. Ahora, confiar en el propio juicio, hay un problema. No nos sujetamos a la ley de Dios. Los creyentes deben pedir sabiduría, voluntad de Dios en todas sus decisiones y metas de la vida. Por eso el verso 2 y 3, mira lo que dice, 2 y 3, dice, porque largura de días y años, ¿qué?
en el capítulo Proverbios 3, 2, de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de ¿qué? De tu corazón. Ahora, reconocerlo en todos los caminos, en todos sus planes, decisiones, actividades, los creyentes deben reconocer a Dios como Señor y su voluntad como el supremo deseo de ellos. Cada día deben vivir una estrecha, confiada relación con Dios. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos, escúchenme, en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Racional. Todos los días tú tienes que presentarte delante de Dios porque Él es tu amo, Él nos conoce. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué sacrificio vivo? Porque Dios no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Cuántos lo creen que está vivo? Y tenemos que acudir simplemente a la dirección, con toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, cuando nosotros lo hacemos así, estamos cumpliendo la preeminencia que tiene Cristo en nuestras vidas. Él es el primero en todo. Y Dios enseñó principios al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera un pueblo diferente, para que ellos puedan vivir bajo la voluntad de Dios en todas las decisiones y metas en la vida. Nosotros no podemos guiarnos por nuestra propia ¿qué? Voluntad. Él es el que toma el control de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Ahora honra a Jehová con todos tus bienes. Y los israelitas llevaban las primicias de su cosecha al Señor, lo que hicieron los niños. ¿Para qué? Para reconocer que Él era el dueño de la tierra. En el principio, dice Génesis 1, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y ¿qué? Vacía. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una de las cosas, estaba viendo un testimonio de un judío de esos eruditos radicales que dicen que Jesús fue solamente un profeta, pero Jesús se le presentó a él y le explicó acerca de quién es él, porque ellos lo toman a Jesús como profeta, como maestro, pero no lo reconocen como Señor y Salvador. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y estas primicias es para los hijos de Dios. Y una de las cosas que aprendieron los judíos, porque los judíos son bendecidos. ¿Por qué crees que Israel es un país tan poderoso que ninguna nación ha podido destruirla? En primer lugar, Dios guarda a Israel. Segundo lugar, Miguel es el que guarda a Israel. Él está encargado de guardar a Israel. Ahora, ¿quién nos guarda a nosotros? Es el Espíritu Santo. Jesús dijo, voy a enviar al Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad. Y tú cuando vas conociendo los principios bíblicos de la Biblia, todo lo que tú siembras, entonces el Señor no se va a quedar con nada. Un siervo estaba predicando y dijo, el banco más seguro que tenemos no son los bancos que metes tu dinero aquí. Ahí metes más dinero y tienes que pagar más impuestos. El banco que tenemos en el cielo es un banco donde Dios te multiplica la bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y no vayas a pensar que yo soy de la G12. Te estoy hablando lo que dice la Biblia. A veces nosotros por ignorancia, por no conocer la Biblia, no le damos a Dios lo que le corresponde. Y eso es lo que tú le das al principio de año, eso te va a ayudar para todo el año. Dios te va a mantener en el trabajo, te va a guardar de muchas cosas. ¿Cuántos lo creen? Habían fiestas solemnes de Jehová. En Levítico, vamos a ir a Levítico 23, verso 9. Dice así, 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra
que yo os doy. ¿Sabías que Dios les daba las tierras, daba viñedos y todo al pueblo de Israel? Y seguéis su mies. Traeréis al sacerdote. El sacerdote estaba encargado una gavilla que por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Por eso el día de reposo es para los judíos, no es para los cristianos. Nuestro reposo es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ellos esperaban que viernes, sábado, viernes, ellos vivían de lunes a viernes como Belcebú y el viernes en la noche se iban al templo y hacían cara de santo. Ellos valoraban más el día sábado que al Dios del día sábado. Por eso cuando Jesús entraba a una sinagoga, ellos se molestaban porque siempre que Jesús entraba a una sinagoga, los demonios gritaban, decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Él veía a una mujer que necesitaba, que estaba enferma, 12 años, 18 años, atada por Satanás. Él hacía liberaciones. Y Jesús le dieron un rollo de papel de Jeremías o de Isaías 61. Y él habló acerca del ministerio que él tenía. Jesús vino a darnos libertad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? ¿Ah? En el verso 12, el día que ofrezcáis gavilla y ofreceréis un cordero de un año sin defecto, eso simbolizaba a Cristo Jesús. En holocausto a Jehová, y su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina a Jehová, olor gratísimo, y su libación será de vino de cuarta parte de un hin. Ahora, escúchenme, quiero que pongan atención. Un día Jesús estaba en la sinagoga y venían todos y daban a un montón de monedas. Y todos venían, ricos más que todos venían. Y Jesús vio una viuda. Quiero que pongan atención en la actitud como Dios quiere que tú le des la ofrenda. Por eso ya te he dicho al principio, si tú no lo vas a dar con alegría, con gozo, con fe, no lo des. Porque ese dinero no es para mí, es para pagar las deudas de acá. Y la gente que no diezma y no da las primicias quiere que Dios haga milagros y Dios no va a hacer milagros. Dios no se mueve a través de emociones, sino a través de ¿qué? Obediencia. Y la parte de la obediencia es cuando tú amas a Dios. Y Dios bendice al dador, ¿qué? Y Jesús vio una ancianita que tenía 2 dracmas, 2 moneditas, y vio y lo depositó en el alfolí. Y Jesús les dijo a los hombres, les dijo, esta mujer ha dado más que todos estos. Ahora, en la lógica, los otros dijeron, hasta Jesús loco. Si nosotros hemos visto que hay gente que daba un montón, es que ellos dan lo que les sobra. Hello. Tú no puedes darle al Señor lo que te sobra. Tú tienes que darle lo mejor, porque Cristo es la primicia de los que van a resucitar. Él se presentó al Padre como una primicia. Incluso Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Para que pueda llevar fruto, Jesús tuvo que morir y resucitar al tercer día. Se presentó delante del Padre como primicia de los que duermen, de todos los que van a resucitar. Entonces, como primicia, Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y cuando tú entiendes eso, no le estás dando al pastor, no le estás dando a nadie. Tú le estás dando al Señor, eso es un trato tú con Dios. Y no solo las primicias del primer día, del año, sino tu forma de adorarle al Señor, tu forma de servirle al Señor, todo eso va incluido. Ahora los israelitas ponían un corderito sin mancha de un año, sin defectos, porque cuando a Jesús lo agarraron, lo llevaron al pretorio, lo revisaron y no encontraron ni una falla en él. Eso tenía un significado espiritual cuando Cristo lo agarraron, incluso pusieron testigos falsos
y se confundieron porque él era el cordero sin defecto. Ese cordero inmolado antes de la fundación. Y Jesús tenía que llegar a la cruz sin defectos. Jesús tenía que llegar puro, porque era puro. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Ah? Y a través de la ofrenda, quiero que pongan atención, a través de la ofrenda que él puso en la cruz, donde él dijo un momento donde hubo oscuridad por 3 horas y el Padre se dio la vuelta y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era necesario que Cristo se presentara como primicia para la salvación de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no entendemos eso, no valoramos nada de lo que dice en su palabra. Cuando nosotros vamos valorando lo que dice en su palabra, entonces vas a entender que todo lo que le das a Dios, Dios te lo va a devolver. ¿A cuántos el Señor los ha bendecido? ¿En cuántos ha hecho milagros el Señor? Y no me digas que tú has hecho un milagro. Hoy ha hecho un milagro en ti, por eso estás aquí sentado. O si no, ya estuvieras tieso ahí. Ahorita en este momento mucha gente está muriendo, pero nosotros estamos acá adorándole al Señor. Y Él quiere una adoración viva, agradable a Dios. ¿Está acá? Ahora, dice en el 23:14, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, de Dios. Esa ofrenda es de Dios. Estatuto perpetuo, que es vuestras edades, por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ahora los judíos tienen Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Está acá, hermanos? Un día un hermano lo invitó a un judío a una iglesia bonita, grande, y dijo, qué bonita la alabanza. Dios, ¿te gustó todo esto? Sí, me gustó. Y él le dijo, ¿sabes que yo no tengo un Dios miserable? Cuando vino la ofrenda, que él buscó entre sus billetes $5, le puso ahí, ¿ok? Entonces él vio, el judío, me gustó todo menos tu actitud, le dijo. Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Y tú le has dado $5 miserables. Yo no tengo un Dios miserable. Porque el judío agarró un rollo, un fajo, lo que tenía, todo, ¡paz!, lo puso a la ofrenda. Porque ellos saben, al dar la ofrenda, al dar sus primicias, saben la bendición. En Malaquías 3 el Señor dice que Él va a reprender al devorador y va a abrir las ventanas hasta que derrame, ¿qué? Bendición, no solamente sobre ti, sobre tu generación, primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Ah? Y todas esas ofrendas llevaban en una gavilla, llevaban al sacerdote, y entonces el sacerdote lo mecía, y cuando lo mecía, tiraba el grano arriba, y la paja, lo que no daba fruto, salía por ahí. Y el grano caía ahí. Y una vez que ellos le daban a Dios eso como un olor grato, entonces, ¿qué hacían? Y le daban semilla escogida. Por favor, los niños, siéntense bien. Lo quemaban. Y cuando quemaban, eso subía como un olor grato a Dios. ¿Y sabes qué? Dios aceptaba esa ofrenda y enviaba lluvia. Y le daba la producción de los granos doble hasta triple. Porque Dios no se queda con nada. ¿Está acá, hermanos? Ahora, es decir, los días sagrados de celebración y adoración, esos días eran símbolos de redención, consagración, que demostraban que Israel y todos aquellos que poseían pertenecían a Dios. Había 2 ciclos de esas fiestas, un ciclo semanal y un ciclo anual. Todas eran fiestas salvo el día de la expiación, que era el único día de ayuno requerido por la ley.
Esos ciclos contribuían a vincular su adoración con los sucesos en su vida, ¿qué? Diaria. Por eso en Proverbios capítulo 3, verso 9 dice, honra a Jehová con todos los bienes que Dios te ha dado. Tú puedes venir, Señor, hasta llorar, hasta hablar lenguas y el Señor va a decir, oh, ¿por qué no me honras? Si todo lo que tienes, todo lo que te he dado es mío. Ya no nos pertenecemos a nosotros. El mundo hace lo que hace. El mundo es el mundo, pero el Señor nos ha apartado a nosotros y nos ha escogido, dice, para la alabanza de su gloria. Ahora, alabanza, adorador, no es nomás venir aquí, levantar la mano. Adorador abarca toda tu vida integral. Trabajas como para Dios, le sirves a Dios. Te da un talento el Señor, ese talento no es tuyo, ese talento es de Dios. Y ese talento lo tienes que desarrollar para adorarlo a Dios, para que esa alabanza llegue a la presencia de Dios y Dios envíe bendición y sanidad a tu vida, a tu hogar, tu familia. Y Dios te libra de muchas cosas. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Ahora, si no tienes un Dios que hace milagros, estás equivocado. ¿Ah? Ahora, los primeros frutos, la fiesta de los primeros frutos, vemos en el 10 al 14, los primeros frutos, 10 al 14, de Levíticos 23, reconociendo que el fruto de la tierra provenía del Señor. Ocurría con respecto a las fiestas de los panes sin levaduras, debían consagrarse al Señor los primeros frutos. Esto anticipa la dedicación de los creyentes nuevos testamentarios de toda su vida a Dios. Los que siguen a Cristo son los primeros frutos de la obra salvadora de Cristo. Si vamos a Apocalipsis 14:4, Apocalipsis 14:4, voy a usar esta otra Biblia porque para que sea un poquito. Apocalipsis 14:4. Ahora, si quieres hacerlo, hazlo. Si no, pues nadie te va a obligar, hermanos. Yo antes les decía, tienen que dar, a los líderes, tienen que dar su primicia. O sea, que el Señor me dijo, ¿para qué les obligas? Si quieren van a dar, que den. Si no quieren, que no den. 14, ¿ya lo tienen? 4, vamos a leer desde el 1. Aquí habla de los 144,000. Y Juan dijo, después miré aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. El monte Sión es un monte muy diferente al monte de Sinaí. El monte de Sinaí habla respecto a la ley, pero el monte de Sión es respecto a la fe, a la gracia de Dios. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. Y oía la voz, una voz en el cielo, como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas, o sea, hombres, gente que tocaba arpas, que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los testigos de Jehová dicen que ellos van a estar entre los 144,000. Ahora, de los 144,000 son puros judíos. Estaba escuchando una historiadora que es judía. Ella estaba diciendo que el Señor ya está escogiendo a la gente que se va a quedar en la tribulación y la gran tribulación, porque están viviendo los últimos tiempos.
Ahora te voy a decir esto. Hello. Nosotros tenemos un sello, pero es invisible. Y Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellados para vuestra redención. Ahora te voy a explicar del sello. Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio que los padres anuncien la palabra de él a sus hijos, que lo pongan en medio de la frente y en la mano derecha, y que escriban en los dinteles de las puertas. ¿Cuál es el problema? La frente significa que tú tienes que conocer la palabra de Dios. Hello. ¿Saca? Y la mano derecha significa que tú tienes que hacer lo que has aprendido, poner en práctica. Por eso Santiago dice que no seamos solo oidores, sino seamos hacedores. Entonces los judíos se agarran así, con la mano así, y empiezan a aprender de memoria los 5 libros de los primeros 5 libros. Ahora les voy a decir esto, ¿por qué el Señor sella a los 144,000 aquí? En la frente, porque ellos van a ser los que van a evangelizar en la tribulación y en la gran tribulación. Y ellos van a hacer milagros. Hello. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, también va a sellar a los suyos. El diablo, a los que no se fueron con Cristo, a los que no quisieron nada, les va a poner un sello en la frente y en la mano derecha. Y esa historiadora estaba dando un estudio sobre esto. Dice que la tecnología que están construyendo ahorita los hombres, los científicos, están queriendo controlar la mente de las personas. ¿Está acá? Ahora, si tú no enseñas a tus hijos principios de la palabra de Dios, se lo van a jalar. Y la Biblia dice en Apocalipsis 13 que él selló el anticristo y nadie podía comprar y nadie podía vender. Tú vas al downtown, los carros sin driver manejan, puro computadoras. Esos juegos que compras a tus hijos están preparándolos a ellos para recibir. ¿Están acá, hermanos? ¿Cuántos son sellados por el Espíritu Santo? ¿Hay obediencia en ti? Tú ya no te mandas tú. Ya no voy a hacer lo que yo quiera. Si estás haciendo esas cosas, estás fuera de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Ah? Ahora, 7 semanas de la fiesta, de las semanas de Deuteronomio 16:10, también llama a la fiesta de Pentecostés. Se celebra al final de la cosecha del trigo 50 días. ¿Qué quiere decir Pentecostés? 50 significa 50º después de la fiesta de los primeros frutos en el verso 16. Vamos a leer el verso 16, 23, 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. El nuevo grano. Ese día el pueblo, Dios daba las gracias por sus dávidas abundantes de alimento y por todo lo que lo sustentaba. Fue el día de Pentecostés que Dios derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos en Hechos capítulo 2. Por eso Jesús le dijo, vayan al aposento y no se muevan de ahí hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Porque Jesús todavía no había sido glorificado. Ahora, ¿qué quiere decir Pentecostés? Día 50. 40 días él caminó con todos dándoles las últimas instrucciones. Después de 40 días, después de 10 días, vino el Espíritu, la promesa que iba a ser enviada a través de lo que
Joel capítulo 28, 2:28, habló antes de Cristo. Entonces, en el aposento Pablo dice que habían 500 personas. Pero conforme iba pasando los días, quedaron 120. Y 120 tiene un significado poderoso. ¿Cuántos días duró el diluvio? 120, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben o no? En el templo de Salomón habían 120 sacerdotes. Y cuando bajaba la gloria de Dios en una nube, los sacerdotes no podían hablar por la unción que había ahí. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo, dice que los 120 que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Habían pardos, medos, elamitas, cretenses, romanos de Capadocia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en el idioma de cada persona. Las maravillas. Muchos decían, estos están borrachos, pero Pedro se levantó y dijo, estos no están borrachos. Eso es lo que habló el profeta Joel, capítulo 2, 28, donde él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ahora, el Espíritu Santo se ha sido derramado en nosotros. Si tú tienes al Espíritu de Dios, tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Lo malo que muchas veces nosotros nos inclinamos más a lo malo que a lo bueno. Ahora, las fiestas del Antiguo Testamento, los hebreos celebraban varias fiestas sagradas al año, las que denominaban santas convocaciones. La mayoría de las convocaciones se relacionaban con las actividades agrícolas, porque Israel es un país donde el desierto lo ha transformado en un paraíso. Antes de la caída, antes de que Hitler destruyera Israel, destruyera a los judíos, dice que las rosas más hermosas se enviaban de Israel a Alemania. El 75% de la economía alemana lo manejaban los judíos, porque eran hombres que cuando llegaban a un lugar, Dios los bendecía. Entonces Hitler se levantó y dijo, vamos a exterminar a todos los judíos porque por culpa de eso Alemania va cayendo. Y exterminaron 6 millones de judíos y querían exterminar 11 millones. Pero Dios, escúchenme, Dios dejó 6 millones y Dios dejó evidencias de los holocaustos que ellos pasaron, para que el mundo entero entendiera quién es Dios. Ahora, ¿por qué Dios trató tan mal con los judíos? Porque ellos se olvidaron de Dios. En Isaías capítulo 5 dice que Dios escogió vides, escogió buena semilla, sembró, dice que despedregó todo el terreno, puso un vallado para cuidar al pueblo de Israel. Y cuando él vino a recoger, escúcheme, quiero que pongan atención, cuando él vino a recoger fruto, habían uvas silvestres. ¿Sabes qué eran las uvas silvestres? Lo que no sirve. Y en este tiempo el Señor viene por fruto. Acuérdate de la higuera que hablamos. Entonces, ¿qué haré con mi vallado? ¿Qué haré con mi vid? ¿Qué haré con mi el Señor dijo, ¿sabe qué hizo el Señor? Quitó la protección. ¿Sabe qué pasaba con la gente? La gente se preocupaba más en sus cosas personales, se apartaron de Dios. Vamos a leer mejor Isaías porque ustedes no me están entendiendo acá. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque a veces nosotros somos tan emocionalistas que pensamos que Dios tiene un parche en el ojo y que no nos ve. Y Dios ve todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que Dios ve todo? Y eso no nos gusta escuchar porque no nos gusta comprometernos con el Señor. Isaías 5, ¿ya lo tienen, hermanos? Habla de la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado,
el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, que es una ladera fértil que había mucha bendición. ¿Y quién era esa viña? Israel. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese ¿qué? Uvas, fruto. ¿Y dio qué? Uvas silvestres. El 3 dice, ahora que pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzga ahora entre mí y mi viña, ¿qué más podía hacer por mi viña que yo no había hecho en ella? Como esperando que yo diese, como esperando que yo que diese uvas, han dado uvas silvestres. Ahora les dice, ¿sabe qué es lo que va a pasar con esta viña? ¿Sabes lo que voy a hacer a mi viña? Le voy a quitar su vallado, su protección, y será consumida, aportillaré su cerca y será aullada. Y haré que quede desierta, no será podada, ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, la casa de Israel, los hombres de Judá plantan deliciosa suya, esperando juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Y hay 8 ayes aquí. El primer ay lo vemos en el versículo 8. Ay de los que se juntan en casa, añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? El 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que está hasta la noche, hasta que el vino enciende. Hello. El otro hay está aquí en el 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carrera, los cuales dicen, vengan y apresúrense su obra y veamos, acérquense y vengan al consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que no a lo malo le dicen bueno, el verso 20, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por lo amargo lo dulce por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios que en sus propios ojos y de los que son prudentes de adelante de sí mismos. El verso 22, hay de los que son valientes para beber el vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho, los que roban, transean, y al justo le quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será como hispo de dumbe, y su flor se desvanece como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, abominaron que la palabra de ¿quién? Del Santo. ¿Qué hizo Israel? Empezaron a construir casas, estaban afanados, trabajaban de noche y de día, y la casa de Dios la tenían abandonada. Y aparte de eso, escúchenme, cuando Salomón profanó el templo, metió 1000 mujeres, se casó con 1000 mujeres. Y las suegras, 1000 suegras, ¿te aguantas a una suegra apenas? Un vendedor llegó a una casa, disculpe, ¿usted cómo se llama? Le dijo al hombre. Me llamo Adán. Y usted a la muchacha, Eva.
No me dirás que la serpiente está en su casa. Sí, suegra, venga para acá. Escúchenme. Quiero que pongan atención, ¿ok? Aquí, esto es para los que quieren aprender. Los que no quieren aprender no hay problema. A mí me ha dicho el Señor, tú da la palabra, el que quiera cambiar va a cambiar. En estos tiempos se metió un espíritu de afán. Dios quiere trabajar con muchas personas y las personas dicen, no, primero soy yo. Primero mi casa, primero mi mujer, primero mis cosas personales. Y se han apartado de que quién es el que envía la bendición. Tú tienes que velar, no ahorita, sino el porvenir. Porque van a suceder cosas peores, las cosas no se van a poner. Están esperando que haya un ataque a Irán para que Irán ataque a Israel. Se va a armar así la mecha. Incluso yo le dije a una hermana, va a llegar un momento, por eso la gente que Dios los está sacando de este país tiene un propósito. Dios hace todas las cosas con propósito, ¿sí o no? Ahora, donde tú vayas, si tú eres fiel a Dios y le das a Dios lo primero, Dios te va a bendecir donde vayas. Hay mucha gente, yo voy a ir a Estados Unidos para que Dios me bendiga. Suficiente que tengas vida, estás bendecido. Ve a tus hijos que están aquí en la iglesia. Enséñales la palabra, enséñales principios para que ellos no se aparten. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su niñez, para cuando fuera viejo no se aparte. O sea, va a haber gente que se va a apartar de Dios y la misericordia de Dios lo va a volver a traer. Porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Lo creen o no lo creen? Y en este tiempo es lo que está pasando. Los niños saben más de tecnología que la palabra de Dios. La mayoría de las convocaciones se relacionaban con las actividades agrícolas y con los acontecimientos históricos de la nación hebrea. Fueron instituidos como parte del pacto del Sinaí. En Éxodo 23, cuando Moisés subió al monte, Dios le dio las tablas para que el pueblo de Dios se deje llevar por los mandamientos. Sin embargo, cuando llegó Moisés al monte, el único que estaba ahí bien tranquilo fue Josué y Caleb. Josué estaba alrededor del monte porque él sabía que él iba a ser el próximo sucesor de Moisés. ¿Y quién lo escogió a Josué? Fue Dios. ¿Está acá? Porque ya Moisés estaba viejo, ya aguantar 120 a toda esa bola de demonios estaba tremendo, hermano. Esos no estaban contentos con nada, querían volver a Egipto. Por eso la gente, yo ya no voy a la iglesia, prefiero estar en mi casa aquí, aleluya, aleluya, aleluya. No te vas a ir con el Señor, tienes que unirte al cuerpo de Cristo. Por eso el Señor dice en Hebreos 12, no dejando de congregarse como algunos tienen por... Ahora las leyes, Pablo dice que era un ayo para que el pueblo no se desviara. Mientras ellos caminaban bajo la ley, Dios enviaba bendición, Dios les daba viñedos, Dios les daba naciones y Dios peleaba por ellos. Dios les entregaba todo. Ellos no hacían nada, más que llegaban a posesionarse y aún así ellos se rebelaron contra Dios. Moisés tuvo que romper las tablas y tuvo que meterse otros 40 días de ayuno por esas rebeldes. ¿Y sabe qué hizo Dios? Estos se han burlado de mí, no me han creído. El becerro eso lo quemó Moisés en el fuego y lo hizo ceniza y les dio de beber a toda esa generación. Los maldijo Dios.
En Números capítulo 16 o 13, nos mandó a reconocer la tierra prometida que les iba a dar el Señor. Habían gigantes, habían uvas de este tamaño, entre dos podían agarrar un racimo. Era una tierra fértil, bendecida. Pero 10 de ellos, que eran llorones, y solamente 2 los que le creyeron a Dios, recibieron la bendición. ¿Y qué hizo el Señor? Este pueblo ya me ha irritado, los voy a matar de una vez. ¿Sabe qué hizo? Les voy a dar 40 años que den vueltas y vueltas y ahí los voy a exterminar desde el más grande hasta el más pequeño. O voy a dejar la descendencia de 20 para abajo. Y así lo hizo Dios. ¿Sabe por qué hizo Dios eso? Les voy a decir esto. Porque ellos dijeron que sus hijos iban a ser esclavos. Tus hijos no van a ser esclavos si tú realmente les sirves a Dios. ¿Están acá, hermanos? ¿No les gusta? Pues cuando estamos hablando la palabra de Dios. Y no pienso quedar bien contigo ni que me quieras. Con tal que Dios me acepte, eso es lo máximo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, los mismos predicadores están diciendo a los padres, oye, instruye a tu niño. Porque con la nueva tecnología, con eso de la inteligencia artificial, van a sacar una nueva Biblia según la humanismo. Van a quitar a Jesús de en medio. Y ese es el plan de Satanás, a quitar a Jesús de en medio. Por eso el Señor nos está mandando a prepararnos, a darle lo mejor al Señor. Ahora, todos los varones israelitas estaban obligados a participar de 3 fiestas de los peregrinos. La Pascua, la primera. Segunda, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En realidad, no todas las convocaciones santas eran fiestas, pero 6 de ellas eran ocasiones para celebrar y disfrutar las bendiciones de Dios. Solo uno se observaba con tristeza. Las fiestas se celebraban con el doble propósito de reflexionar sobre la bondad de Dios. Escúchenme. ¿Qué dice la Biblia? Entrad a su templo con acción de gracias, no de desgracia, pues. Si tú tienes problemas, tienes que dejar ahí afuera tus problemas, tienes que dejar en tu casa tus problemas y pedirle al Señor que te dé la gracia para que tú puedas adorarle con libertad. ¿Está acá? Y cuando tú cumplas en tu casa lo que Dios quiere, vas a venir y aquí se va a derramar la presencia de Dios. No va a haber necesidad que te pongan las manos. Hasta los niños, antes danzaban los niños acá. Porque los líderes venían media hora antes a orar todos unidos, hasta los músicos adoraban, los ministrábamos a los músicos y los músicos venían en hora para que todos nos unamos y Dios derramaba la bendición. 2 alabanzas, la tercera ya el Señor hacía liberación. ¿Por qué Dios no actúa así? Porque nuestra mente, nuestra vida está más centrada en el mundo que en las cosas de Dios. Y primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si tú amas más preocupado por el mundo, ya a Cristo lo sacaste de tu corazón. Isaías dijo, este pueblo en vano me honra, porque su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Yo a los niños les dije, vamos a orar, no porque sea un drama, va a ser un drama. No, tienen que aprender ellos primero a darle toda la gloria al Señor. ¿Están acá? ¿Cuántos aman a Cristo? Voy a volver a repetir, algunos ni amén dicen. ¿Cuántos aman a Cristo? Dale la primicia a Él. No nos podemos presentar esa canción que puso, no hay que presentarse a Dios con las manos vacías. Hay que darle al Señor, porque el de Él es la tierra y su plenitud. Ahora, ¿qué hacían los judíos? Celebraban y disfrutaban las bendiciones de Dios. Solo una se observa con tristeza. Las fiestas se celebraban con el doble propósito de reflexionar sobre la bondad de Dios.
Tú tienes que sentarte en tu casa y reflexionar lo que Dios ha hecho en tu vida. De recordar que eran el pueblo escogido por Dios. Las celebraciones de las fiestas solemnes requerían 77 días al año, los cuales los israelitas, ¿qué hacían los israelitas? Debían dejar su trabajo y dedicarse al culto a Dios. 77 días ellos dejaban de trabajar, iban a adorar a Dios. Todo lo que está aconteciendo ahorita en Israel tiene un propósito. Josué, Joshua. ¿Cuál es el propósito? Que los judíos regresen a Dios. No va a ser las potencias, porque todos lo van a abandonar a Israel. Está escrito. Y Dios va a permitir que sea abandonado. ¿Sabe por qué? Porque esa es la última generación que Dios está llamando. Si tú quieres arreglar, quieres darle a Dios, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si quieres servirle a Dios bien, sírvele. Si no quieres servir, no sirves. Por eso dice Pedro, el que quiera santificarse, santifíquese más. El que quiera sancucharse, sancuchase más. El que no quiera servirle a Dios, que no le sirva. Sabes que Dios tiene millones de ángeles que adoran mejor que nosotros. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Vamos a Primera de Pedro y con esto terminamos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están aburridos? ¿Ah? ¿Tienes que estar contento? Pues lo que vas a darle a Dios no me lo vas a dar a mí. Se lo vas a dar al Señor, porque el Señor tiene contentamiento ¿de qué? De su pueblo. Vamos a Pedrito. La Biblia es hermosa, ¿sí o no, hermanos? Y cuando tú entiendas eso, ¿sabes qué va a pasar? La escasez se va a acabar en tu casa. Todo lo que pidieras al Padre, el Padre te lo va a dar. ¿Sabes por qué te lo va a dar el Padre? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, y todo pámpano que en mí permanece será bendecido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pedro no sé si está en primera o segunda de Pedro. Aquí esta Biblia la voy a usar porque con esta Biblia de estudio gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Ya ahorita van a ir a comer, van a terminar. Empiezan en el espíritu y terminan en la chuleta. Eso les encanta, ¿no? Cuando vean carne. 2:9. ¿Cuántos son hijos de Dios? Segunda de Pedro. Es Primera de Pedro capítulo 2:9. ¿Ok? Hello. Quiero decirles esto, tú no eres cualquier cosa. Ahora, si tú te crees cucaracha algo, entonces te has equivocado. Nosotros somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Jesús nos presenta como primicias delante del Padre, porque Él fue el primero en resucitar. Por eso que cuando Jesús se presentó con la mujer que estaba llorando en la tumba, le dijo, no me toques, porque todavía no me he presentado delante de mi Padre. Él es primicia de todos los que van a resucitar. Por eso Colosenses dice que nuestra herencia no está aquí en la tierra, sino está en el cielo, donde está el Padre de las luces. Ahora mira lo que le dijo al pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Y esta misma palabra Dios se lo dio a Israel, solo que Israel no entendió. Dijo, no queremos disfrutar del banquete, y ellos lo negaron a Jesús. Ahora, no quiere decir que están excluidos. Dice en el verso 9, más vosotros sois linaje ¿qué? ¿Linaje qué? Efesios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos
para la alabanza de su gloria. Segundo, real sacerdocio. Tercero, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que lleves el evangelio. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz. Pasaste de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Y ahora, ¿por qué te voy a confirmar que esa palabra es para nosotros? Lo que Dios habló en Oseas, en Deuteronomio, dice, más vosotros, a nosotros nos está hablando el Señor, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordias. El verso 11. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los del mundo, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas, ¿qué? Obras. ¿Cuántos le creen a Dios? Aquí están los sobres. Aquí dice, esto una vez al año se da, ¿ok? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No pidiera. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.